Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Primeramente, vemos que es una rogativa que hace Pablo a los creyentes, a los hermanos en la fe. Por eso dice, así que hermanos, os ruego. Dice, os ruego por las misericordias de Dios. Aleluya. Y encuentro palabras claves en la Escritura, como es el asunto de la misericordia de Dios. Los que nos interesamos en la Escritura y leemos la Escritura o la escuchamos, podríamos proceder a buscar en la mente, el corazón, la palabra que Dios ha predispuesto en nosotros. Más de alguna vez hemos hablado de la misericordia de Dios. La hemos pronunciado en los servicios, cuando se hable la Escritura y la palabra nos dice que su misericordia es para siempre. El escritor reconoce que hay un campo y hay unos cuantos que son virtuosos en los asuntos espirituales. De que hay virtuosos para tocar instrumentos, hay virtuosos, ¿verdad?, para la lectura, hay virtuosos, ¿verdad?, que tienen una virtud que no todo el mundo tiene. Y el creyente es llamado a tener una virtud muy especial en el ambiente espiritual. Dios pone el instrumento que es la palabra y al Espíritu Santo que nos ayuda a encontrar de Dios todas las verdades. Y entonces, cuando consideramos lo que Dios dice a través de la palabra, podemos ser creativos en el asunto del ambiente espiritual. Porque la palabra de Dios nos lleva a un lugar especial. Cuando abrimos la mente, el corazón a lo que Dios dice, hay cosas que experimentaremos porque Dios las ha preparado de antemano para que nosotros, que somos espirituales, las recibamos. Yo creo que hay virtud en aquel que crea su ambiente espiritual donde quiera que esté. Que al abrir las Escrituras puede encontrar que Dios está en todas partes, como Dios nos ha dicho. Se dice de Dios que Él es omnipotente, que Él es omnisciente, que Él está en todas partes. Podemos estar ahora aquí, pero Dios está también en Guatemala. Para los guatemaltecos que estamos aquí, aleluya. Está en la ciudad de Guatemala también, en El Salvador, en Honduras, en Centroamérica, en Norteamérica, en Sudamérica. Dios está en todas partes. Y entonces dice, Dios está en todas partes. Y dice, y hay una virtud que hay en Dios, hay algo que Dios posee, que es la misericordia. Y entonces Él la extiende para todos aquellos que le busquen a Dios. Encontrarán que Dios tiene misericordias y dice Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y yo adoro a Dios, aleluya, y le doy gracias a Dios porque en esta mañana, al abrir mis ojos, puedo abrir mis labios y decirle gracias a Dios porque aún estoy aquí por tu misericordia. No porque yo sea bueno o porque sea bonito o porque sea hispano, sino es porque Dios tiene misericordia para mí y yo le doy gracias y le alabo y le adoro. Porque nuevas son cada mañana su misericordia. El escritor lo conoce y lo escribe en el libro de los Salmos para reconocer que hay un ambiente espiritual en el cual nosotros podemos proceder a entrar.
Y hay que entrar de una manera especial, hermano. No es como entrar a un lugar que entra usted a un supermercado, ¿verdad? Donde usted escoge lo que necesita y usted pide, ¿verdad? Lo que necesita y usted paga un precio por lo que necesita para entonces, ¿verdad? Tener aquellas cosas que son necesarias. Este es un lugar especial. Este es un lugar que cada creyente debe de tener donde quiera que esté, aleluya, que pueda, aleluya, ver a Dios, que pueda sentir la misericordia de Dios, que pueda haber un espíritu que mueve las cosas, que mueve su propio espíritu. Y entonces, algunas veces la palabra de Dios nos habla y nos presenta este ambiente. El salmista David dice, ¿cómo me presentaré a Dios? Él mismo se pregunta, él no le pregunta a nadie más, él mismo se pregunta en su alma y en su espíritu, ¿cómo me presentaré a Dios? Dice, con reconocimiento. Hay que presentarse de Dios, ¿verdad? Aquellas cosas que conocemos de Él. Pero si no tenemos enfáticamente una comunión con Él, pues entonces no le conocemos. Pero dice, ¿verdad? Que la palabra, el mismo escritor dice que aquellos que le buscan y le buscan en espíritu y en verdad, le pueden encontrar. Anhelamos de Dios que Dios siempre esté con nosotros. Y Dios dice, yo siempre estoy con vosotros, porque mi misericordia es para siempre. Mi misericordia es nueva cada mañana. Lo especial es cómo nosotros nos vamos a presentar a Dios. En el Salmo 5 y versículo 3 dice que de mañana el que anhela a Dios se acerca a Dios. Y escribe, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Quiere decir que Dios escucha. Que no solamente Dios habla y se presenta, sino que Dios escucha. Y cuando tenemos ese ambiente espiritual, abrimos nuestros ojos de nuestro, ¿verdad?, cuerpo y decimos a Dios, gracias a Dios por la vida que tú me das, por la oportunidad. Yo sé que tú estás aquí. Yo reconozco que en esta mañana tu misericordia está aquí conmigo. ¿Cómo voy a presentarme? Le hablo a Dios. Quiero que Dios oiga mi voz. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Poner la confianza en Dios, creer en Dios, es esencial en la vida del creyente. Muchas veces esta virtud creemos que solamente Dios la tiene, sino que Dios comparte. Dios comparte todas las cosas con los suyos. Y Dios quiere que cuando nos acerquemos lo hagamos con reconocimiento. Que Dios siempre ha estado allí. Que su misericordia siempre ha estado ahí. Que Él quiere escuchar nuestra voz cuando nos acerquemos. Que vengamos a Él de mañana. Nos presentemos a Él. Aleluya. Y aquí encontramos, ¿verdad?, algo que este escritor en el libro de Romanos nos enseña. Dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y entonces, ¿verdad?, para el judío esto era muy especial. Los sacrificios. Para acercarse a Dios en la antigüedad había que hacer algo que Dios demandaba de ellos. No podíamos entrar a la presencia de Dios así por así. Había que pedir de Dios lo que Dios, ¿verdad?, demandaba de cada uno para entonces presentarse. Y había que ofrecer sacrificio. Había que traer un animal, había, ¿verdad?, que sacrificarlo, había que derramar sangre, habría que quemar el animal para acercarse a Dios, para llegar a la presencia de Dios. Hoy en día tenemos a nuestro favor el asunto que ya no quiere ni Dios ningún sacrificio animal. Y entonces, ¿verdad?, el profeta, porque el que escribe también habla hacia nosotros diciendo, tú no quieres sacrificio, que yo lo daría. Tú no quieres sacrificio, que yo lo daría, dice el escritor. Y entonces añade que cuando venimos al Señor, no está pidiendo que nosotros traigamos algún sacrificio
porque él dice, el escritor por experiencia propia, para acercarse a Dios, dice que los sacrificios de Dios, Salmo 51, 17, son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, al cual Dios no desprecia. Entonces, Dios ve cosas que nosotros no vemos. Es duro cuando sentimos el desprecio de otra persona. Cuando alguien nos desprecia porque ven actitudes en nosotros, ven acciones, el mover de nuestros labios algunas veces, ¿verdad? Las cosas que decimos, cómo nosotros vestimos, y entonces, ¿verdad? El desprecio viene. Pero cuando se trata de una persona muy especial como es el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda. Que aunque despreciado por los hombres, aleluya, hay algo, una virtud que viene de Dios. Hay algo que viene de Dios. Que Dios nos ama tal y como nosotros somos. Aleluya, que Él no necesita que nosotros nos vistamos, ¿verdad? Materialmente o físicamente de alguna forma para Él amarnos. Él nos ama tal y como nosotros somos. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. Aleluya, que Él nos recibió tal y como nosotros somos. Pero el hombre no conoce la misericordia, porque la misericordia viene de Dios. Y entonces el hombre juzga por lo que ve físicamente, pero Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros venimos a Dios, no al hombre, venimos a Dios, venimos buscando de Dios algo. Y nos acercamos confiadamente porque sabemos que no son nuestras vestiduras. O por muy bello que yo sea, por muy feo que yo sea, por muy alto o bajo que yo sea, Él ve mi corazón, lo que está en mi corazón. Y si yo anhelo de Dios, y entonces dice, si yo vengo humildemente, aleluya, con un corazón contrito y humilde, Él me recibe, hermano. Y es importante para mí que aunque los hombres me desechen, Dios me reciba, porque Él tiene misericordia para con todos. Entonces dice, veamos la escritura, que Dios no quiere sacrificios. Él quiere ver en el corazón un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, al cual Él no desprecia. Y queremos tener referencia de cómo es Dios para con el hombre. El libro de Primera de Samuel, algún pasaje que para algunos es muy conocido. Por allá por el capítulo 16, encontramos a Samuel enviado por Dios para hacer algo especial. Dice allí la escritura que a Dios le pareció bien ungir o separar a alguien para un trabajo especial. Y el escritor nos da a nosotros un cuadro que podemos tomar como ejemplo y en el cual se nos presenta cuando el profeta Samuel es enviado para buscar el próximo rey para el pueblo de Israel. Y Dios le habló a Samuel y lo envió para que ungiera al que iba a ser rey. Ahora bien, hagamos una pausa. Porque Dios, que tiene control sobre todas las cosas, Él escogió un pueblo y lo llamó su pueblo, el pueblo de Israel. Y entonces Dios habló con ellos y obró con ellos a través de hombres escogidos, ya sea por el profeta, ya sea por el rey. Dice que el Espíritu de Dios venía sobre de ellos y traían el mensaje para el pueblo de Dios. Ahora, el pueblo le pertenecía a Dios porque Dios lo hizo su pueblo. Pero Él tenía instrumentos especiales que Él quería usar. Y en el caso, ¿verdad?, de David, en el caso de Saúl, Dios envía al profeta Samuel para que entonces, ¿verdad?, al ser el escogido de Dios, sea ungido como rey.
Y entonces encontramos cómo Samuel llega hasta David, cómo Samuel llega hasta Saúl. Y entonces en los pasajes que allí se nos narra la información. Encontramos el pasaje que a nosotros nos interesa el día de hoy. Dice que Samuel dijo estas palabras. Dice, aconteció que cuando Samuel llegó a este lugar y vio a la gente, dice, ¿verdad?, que delante de Dios estaba el que habría de ser ungido. Y Samuel le dijo a todos los que estaban allí, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo, dice Dios, lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y entonces Dios no ha cambiado, hermano. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando Dios ve al hombre, lo primero que Dios ve es el corazón. ¿En dónde está el corazón de aquellos, verdad, que Él ha escogido? Dice la palabra que Dios mira el corazón nuestro, de los hombres. Pero el hombre hace una distinción. El evangelista Lucas, en el capítulo 6, nos narra un acontecimiento también acerca de esto, de cómo ve Dios las cosas y cómo los hombres ven las cosas de diferente manera. Y en Lucas capítulo 6, el versículo 41, nos habla en parábola. Podrá, dice versículo 39, Lucas 6, 39, un ciego guiar a otro ciego. ¿No caerán ambos en el mismo hoyo? El consejo del hombre, si viene de Dios, es bueno. Aconsejar, buscar de Dios la guianza es bueno. Y hay gente que Dios escoge para esto, dar un buen consejo de acuerdo a la palabra de Dios. Porque consejeros hay muchos, pero dice el escritor, ¿verdad?, que hay consejeros que son como ciegos, que no saben a dónde van ni de dónde vienen y se atreven a aconsejar a otros. Y entonces la palabra pregunta, ¿verdad?, ¿cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Si nos dejamos llevar por las cosas que vemos, sin conocer cuál es la voluntad de Dios para este otro, que no sea yo, tenemos que tener el cuidado que sea Dios el que dirija nuestras palabras. Porque no podemos decir que lo sabemos todo. Dios es el que sabe todas las cosas. Dios es el que trabaja en la vida del hombre. Dios es el que está haciendo a través del Espíritu una obra en cada uno de nosotros. Y nadie de nosotros podemos decir el día de hoy, yo soy perfecto, yo no tengo ninguna falta, yo puedo ayudar, yo puedo hacer. No, a menos que Dios lo escoja. A menos que el Espíritu de Dios venga sobre de él. Y entonces Dios nos da a nosotros tantas escrituras y tantos testimonios de las cosas que Dios hizo y seguirá haciendo, porque su mano, quiero decirle, no se ha cansado. Él sigue obrando. Para algunos, ¿verdad?, se trata de un Jesús de la historia, de un Dios del pasado, pero quiero decirle hoy que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Y como Él trabaja y como Él funciona, también su Hijo trabaja y su Espíritu está, aleluya, trabajando para ayudarnos a cada uno de nosotros. Y entonces, ¿cómo podremos escondernos de la presencia de Dios? Es imposible. Yo le invito para que usted trate todo lo que pueda. Me trae a mí, ¿verdad?, la fórmula
Y a ver si es cierto que usted, ¿verdad?, se escondió de Dios y Dios no lo encontró. Hay cosas, ¿verdad?, que solo Dios conoce, es cierto, que nadie conoce. Que la intimidad de su vida con Dios, usted pueda tener las puertas abiertas de su corazón, las ventanas abiertas para que Él ilumine en nuestra vida. Porque esa es una experiencia muy íntima, es lo que Dios quiere. Pero entonces tenemos que venir a la Escritura para entonces recibir de Dios estas cosas. Y es un consejo, hermano, y es un deber de todo cristiano presentarse delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como que, ¿verdad?, tenemos nuestro culto racional. Yo no sé las circunstancias de su vida, yo conozco de las mías. Y yo puedo hablar de ellas, pero de usted yo no puedo hablar. Es usted y Dios. Él es su Dios. Y entonces, al decir esto, si no hay una comunión con Dios, la misericordia de Dios está aquí para volver nuevamente y encontrar de Dios la oportunidad que nos da de venir y acercarnos y tener cuentas cabales con Dios. En otra religión usted tiene que ir a un hombre y declararle todo lo que hizo. Y ese hombre le dice, haz esto y haz lo otro. Pero Dios dice, como un ciego puede guiar a otro ciego. Dios es el que conoce de nosotros todas las cosas. Puesto de pie, mis hermanos. Vamos a concluir ya estos versículos y esto, ¿verdad?, que Dios ha puesto en mi corazón para todos nosotros, empezando por mí. Y podemos salir de aquí como que nada ha sucedido y podemos proseguir nuestro camino como lo hemos hecho antes. Pero el consejo de Dios es que no nos conformemos a este siglo, sino que surja en nosotros una transformación. Y para la transformación Dios tiene que renovar. Acuérdese, Dios es el que tiene que renovar nuestra manera de pensar en nuestro entendimiento. Entonces el Espíritu de Dios está aquí para ayudarnos. El Señor dijo que Él se iba y está sentado a la diestra de Dios el Padre. Ahora el Espíritu es el que habla a las vidas. Y el Espíritu tiene que comprobar si verdaderamente somos buenos creyentes y hacemos en obediencia lo que Dios quiere de nosotros. No soy yo, el pastor no lo va a andar persiguiendo a ver por dónde usted va y qué es lo que usted hace. El pastor no va a entrar a su casa sin anunciar para ver y que yo diga, ajá, te cogí. Pero hay un espíritu que se mueve. Y entonces ese espíritu busca a aquellos que estén haciendo la voluntad de Dios, que sea agradable y perfecta. Entonces, el llamado de Dios para nosotros es presentarnos a Dios en esta tarde. Presentarnos a Dios y examinar a través del Espíritu aquellas cosas que no son aceptables delante de Dios, y que Dios nos ayude a renovar estas cosas para que la voluntad de Dios sea en nosotros. Look at what he brought you.